Imagina esto. Un hombre de 1,98 m de altura liderando a 200 motociclistas forajidos por todo Florida. Su teléfono intervenido por agentes federales grabando 2.990 conversaciones en solo un mes. Mi teléfono estuvo intervenido durante el tiempo que estuve ahí y en un mes interceptaron. Hubo unas 2.990 conversaciones telefónicas. Un líder enfrentando 3 cargos de asesinato, sobreviviendo a 3 juicios y saliendo libre, absuelto. Pero esto es solo la superficie de la historia de Jim Nolan. Desde fundar el club de motociclistas Cruz de Hierro hasta convertirse en el patriarca de los forajidos en Florida. Desde orquestar la fusión de 4 grandes clubes de motociclistas hasta enfrentar 59 años tras las rejas, los números cuentan una historia de poder que pocos pueden imaginar. Pero la estadística más asombrosa: 0 infracciones durante 35 años, 3 meses y 11 días en una prisión federal. Estuve 35 años, 3 meses y 11 días en prisión, entre cárceles y prisión sin interrupción. ¿Qué transforma a un hombre de ser un criminal empedernido a convertirse en un compositor de música gospel? Así como la primera canción que escribí fue en la cárcel del condado de Pima, y me hicieron volver a rezar en la escuela. La escribí en 15 minutos mientras esperaba que Jimmy Swaggart apareciera en la televisión. ¿Cómo alguien que controlaba un imperio que iba desde la Costa Dorada hasta el Panhandle termina siendo director de alcance comunitario en una iglesia de motociclistas? Esta no es solo otra historia de redención, es un viaje a través de 4 décadas de la historia de los clubes de motociclistas. 15 rechazos de la Junta de Libertad Condicional, una batalla contra el cáncer de páncreas a los 75 años y una transformación que desafía toda explicación. Me diagnosticaron un cáncer de páncreas. Tenía 75 años. Bienvenidos a la historia de Big Jim Nolan, ex líder de los Outlaws, cristiano renacido y prueba viviente de que nadie está más allá de la redención. Jim Nolan llegó al mundo en 1943. Su infancia fue todo menos ordinaria, con 5 hermanos sirviendo en la Segunda Guerra Mundial, 2 en la Marina y 3 en el Ejército. La diferencia de edad entre Jim y sus hermanos era considerable, ya que su hermano más joven le llevaba 17 años. Tuve 5 hermanos y eso era una locura. 5 hermanos y 2 hermanas, pero mi hermano más joven me llevaba 17 años. Así que tuve una crianza bastante particular. Tenía, ya sabes, 6 padres y 3 madres. La vida comenzó en una granja de pollos de 21 acres en West Long Branch, Nueva Jersey, donde el padre del joven Jim trabajaba para la compañía Wagner P. antes de retirarse para administrar la granja. Me crié allá, me quedé ahí hasta los 12 años. Me crié en una granja de pollos de 21 acres en mi bar de mi papá, pero él se retiró de la compañía Wagner P. en Nueva Jersey. ¿Alguna vez te has preguntado cómo los primeros años de alguien moldearon su camino futuro? Para Jim, esta pregunta resultaría particularmente significativa. Todo cambió en 1955 cuando, a los 12 años, la familia se mudó a Fort Lauderdale, Florida. Sintiéndose aislado de sus hermanos, quienes ya tenían sus propias familias, Jim convenció a sus padres de comprarle su primera motocicleta, una Harley Davidson de 1951. Mi papá se enfermó y cuando tenía 12 años nos mudamos a Fort Lauderdale, Florida. Y eso fue interesante, 1955. Y al año siguiente, porque me habían alejado de todos mis hermanos y hermanas, porque todos ellos se fueron, formaron familias y todo eso. ¿Recuerdas esos sueños adolescentes de libertad? Jim convenció a sus padres de la idea diciendo que había usado las alforjas de la motocicleta para repartir periódicos. Me sentía bastante mal, así que engañé a mi mamá y a mi papá para que me compraran una motocicleta. Así podía repartir periódicos y conseguir un trabajo. Y elegí una Harley Davidson completamente equipada. Y lo convencí por completo. Mira las alforjas en la parte de atrás. Puedes darte la vuelta y repartir periódicos muy fácil. Totalmente imposible, pero sonaba bien. Los dobles de motocicleta no encajaban bien en la parte trasera del informe. Así fue como me inicié en el mundo de las motocicletas. La realidad era diferente. Con 1,98 m y 75 kilos, el joven de 13 años Jim destacaba entre sus compañeros. Lo haría, pero en ese momento yo era un poco más grande que la mayoría de los niños.
con 1,98 m y unos 75 kilos, bastante delgado. En Florida, durante esa época, cualquiera podía manejar una motocicleta a los 14 años con una licencia restringida. En ese tiempo podías manejar cualquier tipo de motocicleta o motoneta o lo que fuera en Florida con una licencia restringida. Él la obtuvo a los 14 años. La policía local, al ver su tamaño, rara vez cuestionaba su edad. Su padre trabajaba como cantinero en el Travelers Lounge en Sunrise Boulevard y A1A, mientras que su madre tenía un puesto prestigioso en Bennett Interiors. De hecho, ella se convirtió en la presidenta fundadora de la Asociación de Mujeres Empresarias Americanas del Condado de Broward, pero la tragedia golpeó en 1960 cuando el padre de Jim fue diagnosticado con cáncer. Los doctores le dieron 6 meses de vida. Luchó durante 18 meses. Y luego mi padre, como estaba enfermo y murió de cáncer, le dieron 6 meses de vida. Murió 18 meses después. Durante este periodo, el joven Jim ya estaba desarrollando su identidad en el mundo de las motocicletas. Se estaba sentando la base para lo que se convertiría en una figura legendaria en la historia de los clubes de motociclistas. Yo prácticamente siempre tenía una motocicleta. Hasta ahora, siempre me han gustado las motos. Estos años formativos, desde la granja de Nueva Jersey hasta las calles de Florida, moldearían el camino de Jim de maneras que nadie podría haber predicho. La motocicleta que se suponía era para repartir periódicos. Eso fue solo el comienzo de una historia mucho más grande. ¿Te gustaría saber qué pasó después? Bueno, los años 60 traerían cambios que transformarían no solo la vida de Jim, sino todo el panorama de los clubes de motociclistas en Florida. A principios de los años 60, Jim empezó a destacar en West Palm Beach. Durante una época en la que la rebeldía estaba en el aire, tomó una decisión que cambiaría para siempre la cultura motociclista de Florida. ¿Sabes qué pasa cuando el liderazgo se encuentra con la oportunidad? El Iron Cross Motorcycle Club cobró vida bajo la guía de Jim. No era solo otro club, era diferente. Con su imponente altura y presencia carismática, Jim inspiraba respeto de manera natural. El Sun Sentinel más tarde lo describiría como un líder inteligente, de cabello largo y ondulado color castaño y con una barba tupida. Todo cambió en la primavera de 1967. Los Outlaws, con base en Chicago, enviaron a Donald Dick Tanner a Florida con una misión específica: establecer un capítulo en el Estado del Sol. Lo que siguió fue una clase magistral en la construcción de alianzas estratégicas que cambiaría la historia de los clubes de motociclistas en el sur. Jim vio una oportunidad. Trabajando con Tanner, él orquestó una fusión masiva. Los Iron Cross, los Kess, los Half-Breeds y los Outcasts se unieron todos bajo una sola bandera. Nolan comenzó una asociación con Tanner y lo ayudó a fusionar varias pandillas de motociclistas de Florida, incluyendo los Iron Cross, los Cossacks, los Half-Breeds y los Outcasts, para formar el capítulo de los Outlaws en el sur de Florida. ¿Entiendes la importancia de unificar grupos tan diversos? Fue algo sin precedentes. La histórica ceremonia de cambio de parches tuvo lugar en Kitty's Saloon, un bar al borde de la carretera, en la carretera estatal A1A en Juno Beach, en julio de 1967. Imagínate esto: una docena de cabañas detrás del bar, rentadas a la dueña Bertha Kitty Randall, se convirtieron en su primera casa club oficial. Nació el capítulo de los Outlaws del sur de Florida. Jim al principio fue vicepresidente, mientras que Tanner asumió el papel de presidente. Nos fusionamos con Chicago y nos convertimos en los Outlaws de Florida. Y llegué a ser presidente de ese club y durante el siguiente par de décadas yo fui el jefe. El club rápidamente llamó la atención. Parte de esa atención era bienvenida y parte no. En los años 60 y 70 todo era sexo, drogas y rock and roll. O sea, volteas, ves el show de Johnny Carson y todos ahí están drogados cada noche. Andan drogados y están... O sea, era muy cool. Así que no era como los clubes de motociclistas de esa época, pero todos estaban medio locos. El gobernador de Florida, Claude R. Kirk Jr., prometió públicamente expulsarlos del estado. La respuesta de Jim. En una entrevista de diciembre de 1967, él desestimó famosamente las acusaciones contra los Outlaws como tonterías, agregando: así que tenemos el cabello largo y barbas. Bueno, también Jesucristo.
y él ha existido mucho más tiempo que el gobernador Kirk. Bajo una presión creciente de las autoridades, el capítulo se mudó a Fort Lauderdale. Me arrestaron varias veces durante los 70. Pasé tanto tiempo en la cárcel tratando de pagar fianzas. Gasté más dinero en fianzas y honorarios de abogados de lo que la gente cree. Durante todos los 70 me la pasé borracho, drogado, hacía lo que quería. Establecieron su sede en una zona no incorporada al suroeste de la ciudad. La membresía creció hasta aproximadamente 200 miembros y asociados en su punto máximo. Las bases ya estaban sentadas, las piezas estaban en su lugar. Pero esto era solo el comienzo de una historia que abarcaría décadas y cambiaría vidas para bien o para mal. ¿Quieres saber qué pasó cuando Jim tomó el control total? Ahí es donde nuestra historia realmente se pone interesante. Los vientos han cambiado, han barrido Florida. Jim Nolan, ahora al mando del capítulo del sur de Florida de los Outlaws, comenzó a implementar su visión. Piensa en lo que se necesita para controlar toda la cultura motociclista de un estado. Eso es exactamente lo que él se propuso hacer. Bajo su liderazgo, los Outlaws se expandieron rápidamente por toda Florida. ¿Su estrategia? Simple pero efectiva. A principios de los años 70, Jim orquestó magistralmente la fusión de pequeños grupos de motociclistas. Los regentes en Jacksonville se alinearon. Iron Cross en Orlando hizo lo mismo. Los historiadores de motociclistas le atribuyen a Jim algo aún más grande. Convenció a la dirigencia del medio oeste de los Outlaws sobre la importancia estratégica de controlar el sur de Estados Unidos, especialmente Florida. Ves al maestro de ajedrez en acción. Para mediados de los años 70, Florida tenía la mayor concentración de forajidos en todo Estados Unidos. Las reglas eran claras y estrictas. Nadie se retiraba del club, punto. Las consecuencias de intentar irte, severas. La organización operaba con una disciplina casi militar bajo la supervisión de Jim. Durante este tiempo, las actividades del club evolucionaron de operaciones tradicionales de un club de motociclistas a negocios más sofisticados. Considera estos números. El capítulo creció de unos cuantos miembros a más de 200 miembros y asociados. Jim sirvió como presidente del capítulo de Fort Lauderdale y como presidente regional de los Outlaws en Florida durante más de una década. Su influencia se extendía desde la Gold Coast de Florida hasta el Panhandle. El reportero de crímenes Scott Bernstein más tarde describiría a Jim como el patriarca general de los Outlaws en Florida. ¿Pero qué lo hacía tan efectivo? Quizás era su capacidad de adaptarse. A medida que los tiempos cambiaban, también lo hacía el enfoque de la organización. Cuando una fuente de ingresos disminuía, surgía otra. Para mediados de los años 70, la influencia de Jim alcanzó su punto máximo. El club se había transformado de un grupo local de motociclistas en una organización poderosa con tentáculos que se extendían por todo el estado. Las autoridades se dieron cuenta. La presión empezó a aumentar. Pero aquí está la pregunta que atormentaba tanto a aliados como a enemigos. ¿Cuánto tiempo podría un solo hombre mantener tal control? La respuesta llegaría antes de lo que cualquiera esperaba. Se acercaba a finales de los años 70, trayendo consigo vientos de cambio que lo alterarían todo. La vida puede cambiar en un instante. Para Jim Nolan, 1978 marcó el inicio de una tormenta. 3 cargos de asesinato le cayeron encima, todos relacionados con las muertes en 1974 de 3 miembros de Los Ángeles del Infierno en una cantera cerca de Andy Town. La batalla legal fue intensa. Imagina esto. 3 juicios separados que se extendieron de 1978 a 1979. Los 2 primeros terminaron con jurados que no llegaron a un veredicto. ¿Crees que la tercera es la vencida? Jim sí, fue absuelto en el juicio final. Pero el sistema no había terminado con él. En 1980, mientras tramitaba apelaciones por cargos de drogas, Jim se encontró en Arizona. Me dieron libertad condicional inmediata. Se suponía que debía irme a casa el 21 de diciembre de 1979 y finalmente me liberaron el 30 de septiembre de 1980 a Tucson, Arizona, porque tenía un par de sobrinas y sobrinos viviendo allá. ¿Recuerdas ese dicho sobre las sartenes y el fuego? Tu teléfono estaba intervenido. Las autoridades interceptaron 2.990 conversaciones telefónicas en solo un mes.
Mi teléfono estuvo intervenido durante el tiempo que estuve ahí y en un mes interceptaron alrededor de 2.990 conversaciones telefónicas. La presión aumentó. Los cargos por evasión de impuestos ascendían a $120,000. El gobierno confiscó todo, su propiedad, la casa de su madre, todo lo que pudieron alcanzar. Yo era representante de la costa oeste de Dream Enterprise en la banda de David Al McCall. Ese era mi trabajo. Ya sabes, solo era eso, sí, no era de verdad. Pero después, como resultó, me acusaron por no pagar impuestos y todo lo demás. Volvieron a ir tras de mí por eso, porque decían que estaba ganando $500 a la semana con eso y que no estaba pagando impuestos por ello. Así que más o menos a mediados del 81 me acusaron de evasión de impuestos. Les debía $120,000 y se llevaron todo lo que tenía. Su madre, que sufría de Alzheimer, fue internada en un asilo financiado por el gobierno donde pasaría su última década. Luego llegó el 11 de julio de 1981. En el Bashful Bandit, un bar de motociclistas en Tucson, una discusión por una canción en la rocola terminó en un tiroteo. Se dispararon 13 balas, John McQuillan recibió 8 impactos. Jim fue arrestado de inmediato. Y estoy en la cárcel del condado de Pima, acusado de asesinato y de cualquier otro cargo que se les ocurriera agregar. Y cuando me arrestaron salí bajo fianza por asesinato en primer grado y violación de la libertad condicional. Y estuve libre bajo fianza unos días. Y luego llegaron los federales y me arrestaron. Vinieron a la casa con una orden de arresto por la pistola que se usó en el supuesto asesinato. Y encontraron otras 3 pistolas en la casa, así que después me encerraron por eso. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado. En 1982, mientras esperaba el juicio, sucedió algo profundo. En una celda de la cárcel en Flagstaff, Jim Nolan, el temido líder del club de motociclistas, encontró a Jesucristo. Cuando acepté al Señor, a la mañana siguiente entré a la sala del tribunal y les dije a mis abogados que acababa de aceptar a Jesús. Ellos fueron las primeras personas con las que hablé, fueron las primeras personas a las que pude decírselo, otros seres humanos, y ni siquiera sabía que se suponía que debías decirlo en voz alta, pero simplemente se los dije. La transformación fue dramática. Estoy sentado en la celda de la cárcel y estoy leyendo la Biblia y de repente sentí como las cosas están mucho peor. La gente me ha dicho que mire, que lea el libro de Pablo. Y como después descubrí que Pablo tenía un libro, leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan, leí los 4 allá arriba. Ahora estoy volviendo a leer Lucas. Y de repente algo se apoderó de mí. No sé qué fue, pero se apoderó de mí y empecé a sollozar y a llorar. Era realmente mayor, lo diría después. Me alegré mucho de que eso me pasara estando solo. No tenía un montón de gente alrededor. Y en la celda en la que me tenían había una de esas pequeñas Biblias de los Gedeones que reparten, de esas chiquitas que tienen el Nuevo Testamento. Recuerdo que la oración del pecador estaba en la última página y me acordé de eso. Así que fui y recé la oración del pecador que estaba en la parte de atrás. Y si eres real, Dios, si todo esto es real y todo lo demás, fue como quitarme de encima un peso de 15 libras. O sea, simplemente hice esto y estuvo genial, me sentí relajado. El hombre que una vez dominó el mundo de las motocicletas en Florida, empezó a escribir canciones cristianas, Pongan la oración de nuevo en la escuela, se convirtió en su primera composición. Escrita en solo 15 minutos mientras esperaba que Jimmy Swaggart apareciera en la televisión. Igual que la primera canción que escribí, que fue en la cárcel del condado de Pima. Y esa fue Pongan la oración de nuevo en la escuela. Esa la escribí en 15 minutos mientras esperaba que Jimmy Swaggart saliera en la televisión. Y entonces sucedió. Juicio rico para el capítulo del sur de Florida de los Outlaws. Los números cuentan una historia convincente. Enfrentando 59 años en prisión, me dieron una condena de 59 años.
Lo que pasó es que me declararon no culpable de todo lo demás, pero luego me acusaron bajo la ley RICO. Debía irme a casa en 1987 desde Arizona. Me libré de todo. Lo único que tenía era ese cargo federal por armas y se acababa en el 87. Bueno, en 1986 el gobierno me acusó a mí y a otros 15 o 16 más bajo la ley RICO. Y eso fue en el condado de Barrow, Florida. El capítulo del sur de Florida de los Outlaws fue acusado bajo la ley RICO. Durante todo su encarcelamiento, nunca pasó un solo día en aislamiento. Su esposa nunca faltó a una visita, a pesar de sus traslados entre las instalaciones en Terre Haute, Allenwood, Miami y Coleman. ¿Qué hace que un hombre cambie tan completamente? ¿Fue intervención divina o solo instinto de supervivencia? La respuesta podría estar en lo que sucedió después, cuando la historia de Jim Nolan entró en su capítulo final. ¿Listo para descubrir cómo concluye este viaje extraordinario? Nos espera el capítulo final. El cambio llegó silenciosamente. Dentro del sistema penitenciario federal, Jim Nolan comenzó a seguir un camino distinto. A diferencia de las conversiones típicas en la cárcel, su transformación fue profunda. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es un cambio genuino? Su historial en prisión cuenta una historia extraordinaria. 0 infracciones graves en más de 3 décadas. Un ministerio bíblico floreció bajo su guía. Él tocaba música en los servicios de la iglesia, convirtiendo House of the Rising Sun en Sublime Gracia. Yo toqué House of the Rising Sun, pero las palabras que usé fueron Sublime Gracia. Ya sabes, pequeñas cosas como esas. Solo... Eso comenzó, ya sabes, hace mucho tiempo en el sistema federal. El mismo carisma que alguna vez lideró un club de motociclistas ahora atraía a la gente a la adoración. Las audiencias de libertad condicional se volvieron una rutina familiar. De 1997 a 2012, Jim se presentó repetidamente ante la Junta. A pesar de su comportamiento ejemplar y el apoyo del personal de la prisión, incluyendo al teniente y a los capellanes, la libertad seguía siendo esquiva. Fui ante la Junta de Libertad Condicional por primera vez en 97. Porque tenía que cumplir 15 años de sentencia, así que llegué ahí en 1997. Eso es lo que se me permitió. ¿La respuesta de la Junta? Continuar hasta el vencimiento 2037. Negaron la libertad condicional y recomendaron que continuara cumpliendo mi condena, lo cual sería hasta 2037. Todo cambió en octubre de 2015. Pero fui liberado del confinamiento físico de la prisión cercada de Coleman, ya sabes, el 22 de octubre de 2015. Salí de prisión en 2016. Después de 35 años tras las rejas, Jim salió en libertad. Estuve 35 años, 3 meses y 11 días en cárceles y prisiones sin descanso. ¿Su primera parada? Una casa de reintegración en Daytona Beach. Siguieron 6 meses de confinamiento domiciliario. Después vinieron 5 años de libertad supervisada. Me liberaron en 2015 a la casa de reintegración y tengo 6 meses en la casa de reintegración. Y luego tuve 6 meses de confinamiento domiciliario. Y eso fue aquí en Daytona. Así que fui liberado de la cárcel, pero seguía bajo custodia del BOPE durante el primer año. Y luego hice 5 años en libertad condicional. 5 años en libertad condicional. Y eso lo llevó a 21. Pero aquí viene el giro más dramático. En 2019, a los 75 años, Jim enfrentó cáncer de páncreas. Los doctores lo detectaron a tiempo. Otro milagro en una vida cada vez más definida por ellos. Me diagnosticaron con cáncer de páncreas. Tenía 75 años. Lo detectaron muy temprano. Y ahí es donde ocurrió el milagro total de Dios. Empieza. Hoy, a los 81 años, él conduce 3 Harley Davidson, una Fat Boy 2018,
un triciclo Freewheeler 2023 y una Dyna. Su cargo actual: director de alcance en la Iglesia Comunitaria de Motociclistas Redención en Holly Hill, Florida. La misma presencia imponente que antes lideraba a motociclistas fuera de la ley, ahora guía almas hacia la salvación. Ha estado ahí durante 8 años compartiendo su testimonio y dirigiendo la alabanza en el Iron Horse. Hemos estado activos y en funcionamiento durante 8 años. Sí, creo que unos 8 años. Y Big Jim Nolan, 1%, es nuestro director de alcance. Los números pintan un cuadro de transformación, de liderar a 200 forajidos a impactar incontables vidas a través del ministerio, de una condena de 59 años a la libertad total, de enfrentar la muerte a celebrar la vida. Su historia se ha convertido en un testimonio de segundas oportunidades. ¿Quieres saber la parte más poderosa? Jim Nolan no ha cambiado quién es. Ha transformado lo que hace sin dejar de ser quien es. Sigue siendo miembro de su club de motociclistas después de 57 años, sigue imponiendo respeto, pero ahora usa esa influencia para un propósito más elevado. Todavía sigo en el mismo club de motociclistas en el que he estado durante los últimos 57 años. No estoy retirado, no me he hecho a un lado, soy un miembro activo y no me da ninguna vergüenza ser miembro del club de motociclistas forajidos, ninguna vergüenza en absoluto. Tu mensaje para aquellos que están indecisos acerca de la fe. Si tienes la sensación de que debes aceptar al Señor Jesucristo como tu Salvador, Hazlo. porque no tienes el mañana asegurado. Y si no lo haces, estás en problemas. Y si ya estás indeciso, Dios te está llamando. Tú no llegaste a esa indecisión por tu cuenta, fuiste llamado. Después de todo, ¿quién mejor para entender el viaje de la oscuridad a la luz que alguien que ha recorrido cada paso de ese camino? Como le gusta decir a Jim, sigo siendo el gran Jim, solo que con una misión diferente. Y esa podría ser la testimonio más poderosa de todas.